¿Quién fue el mejor presidente de México económicamente hablando? Más de 30 indicadores, 6 categorías donde tienen más pesos las económicas. Recuerda que esto es con base en los puntajes, no es necesariamente mi opinión. Puedes completamente estar en desacuerdo. Es un análisis principalmente económico, esto no es a favor ni en contra de ningún presidente y que no todo depende de una sola persona. Puesto número 19, Pascual Ortiz Rubio. Su trabajo es prácticamente nulo porque es durante el maximato. 3 presidentes títeres que las órdenes las daba el expresidente Plutarco Elías Calles. Llega al poder en plena crisis económica. Intentó continuar los proyectos de Portes Gil, como construcción de carreteras federales y mitigar el desempleo. En el plano internacional promulgó el Código Federal del Trabajo unificando leyes laborales y la doctrina Estrada, esta que delineó la postura mexicana de no intervención. México sufrió lo peor de la Gran Depresión. Entre 1929 y 1932 el PIB acumuló una caída del 17.6%. La producción minera y manufacturera se desplomó casi a la mitad. Las exportaciones se contrajeron drásticamente y el peso tuvo que devaluarse tras salirse del patrón plata. El desempleo masivo y la pobreza humana explotaron. Los salarios reales cayeron, no hubo políticas anticrisis significativas durante su gestión. Por inercia ortodoxa mantuvo políticas fiscales restrictivas, recortando gastos cuando se necesitaba estímulo, lo que al final agravó la recesión. La violencia revolucionaria ya había cesado, pero la Gran Depresión trajo delitos en contra de la propiedad. Hubo agitación social como huelga de trabajadores, que evidentemente fueron reprimidas. Su desempeño es el peor porque no pudo aplicar ninguna medida económica en contra de esto, resultando en los peores indicadores del bienestar de la época moderna. Su administración dejó la economía tocando fondo para 1932 y renunció antes de terminar por diferencias con Calles y por su propia falta de autoridad. Se lleva una calificación de 40 de 10, teniendo el último lugar de la lista. En lo personal yo lo hubiera puesto en el 18. Puesto número 18. José López Portillo. Una montaña rusa económica. Vamos primero con lo bueno. Aprovechó la bonanza petrolera de finales de los 70. Tras el descubrimiento de enormes yacimientos, México se volvió potencia petrolera. La producción de crudo se triplicó y los ingresos por exportación se dispararon, permitiendo de esta manera un auge transitorio. Entre el 78 y el 81, el PIB creció aceleradamente hasta un 8%. Irónicamente es uno de los mejores promedios sexenales de la historia. Con ese impulso López Portillo emprendió proyectos majestuosos. Creó nuevas secretarías, construyó infraestructura, puertos industriales, plantas petroquímicas, nucleoeléctricas como Laguna Verde. Impulsó la modernización agraria con sistemas de riego y elevó salarios y gasto social. La abundancia permitió establecer el sistema alimentario mexicano para apoyar campesinos y lograr la autosuficiencia alimentaria, aunque no lo consiguió plenamente. Amplió la cobertura del ISSSTE y creó el INEA contra el analfabetismo. A finales de los 70, los niveles de pobreza se redujeron un poco, gracias al empleo gubernamental y subsidios generalizados como a la tortilla o a la gasolina. Ay, ahora sí, vamos con lo feo. Toda esa prosperidad se construyó sobre una base muy frágil que colapsó en 1982. Terminó sobreendeudando al país, contrató deuda externa masiva esperando que administrar la abundancia permitiera pagarla. Pero en 6 años la deuda pasó de 26,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. Esto debido a que le apostó todo al petróleo y en el 81 cayó el precio del petróleo, por lo que se encareció el crédito global y México quedó insolvente. En el 82 estalló la crisis. Fugas de capitales, reservas agotadas, incapacidad de pagar la deuda. México declaró moratoria, detonando la crisis de la deuda latinoamericana. La inflación se disparó al 98% anual, el peso sufrió sucesivamente devaluaciones brutales, nacionalizó la banca en el 82, acusando a los banqueros de la fuga de capital. Esta medida extrema hizo que se perdieran todavía más la confianza de los inversionistas. Su sexenio fue percibido como profundamente corrupto. Él mismo admitió y pidió perdón al pueblo por no haber frenado la corrupción. La credibilidad del gobierno cayó a los mínimos, la clase media se empobreció de golpe, aumentando la inconformidad social aunque no estalló la violencia, pero sí generó una migración masiva. La seguridad se vio comprometida por la desestabilización económica, inició muy bien por el petroboom, pero terminó con factores adversos. Recesión global por el 81, pero su calificación se justifica porque desaprovechó la oportunidad de convertir la riqueza del petróleo en desarrollo. Y recibe quizás el juicio más duro porque dejó una economía colapsada para su sucesor. Sus fugaces aciertos no compensan el colapso que tuvo México a través de esto por una década. Su gobierno es visto como sinónimo de mala gestión, improvisación y corrupción. Se lleva una calificación de 45 de 100 y el penúltimo puesto del ranking. En lo personal, yo lo hubiera puesto en el último lugar, pero bueno. Puesto número 17, Emilio Portes Gil. Otro presidente del maximato. 3 presidentes títeres bajo las órdenes de Calles. Llegó al poder como presidente interino tras la desvivisión de Obregón y supo dar gobernabilidad en los momentos de caos. Su aporte principal fue poner fin a la guerra cristera que empezó Calles. Esta pacificación interna hizo que la economía rural empezara a estabilizarse. Portes Gil fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario,
en el que se convertiría en el PRI años después. Realmente fue Calles, pero se entiende el punto. Esto redujo la incertidumbre política que estaba afectando a la economía. También le dio su autonomía a la UNAM. Y ya, vamos con lo malo. Le tocó la Gran Depresión. La demanda de exportaciones mexicanas se desplomó. Petróleo, minerales, agrícolas. El PIB mexicano evidentemente cayó demasiado. El desempleo se disparó, la pobreza urbana y rural también aumentó. Portes Gil tenía recursos limitados para contrarrestar esta situación, pero también su gobierno solamente duró 19 meses. Poquito tiempo para hacer realmente una obra sólida, lo cual el que le siguió lo intentó y ya hablamos de él. Los ingresos fiscales colapsaron tras la caída del comercio exterior, se tuvo que recortar gastos. La inflación no fue un problema, fue la deflación y eso es peor. Y curiosamente México vio un retorno de migrantes de Estados Unidos justamente expulsados por esta crisis, aumentando la presión sobre el empleo interno. Por lo mismo de la Gran Depresión se vio afectada la seguridad. Tiene un puesto bajo entendiendo que él no causó la Gran Depresión, pero tampoco hizo mucho para reactivar la economía. Es más recordado por su rol transitorio, recuerda que era un presidente interino, por la paz religiosa lograda que por sus logros económicos. Y eso le da algunos puntitos, pero esto es un ranking económico, por lo que al final Portes Gil se lleva 48 puntos sobre 100. Me pudiera estar de acuerdo con este puesto en esta ocasión. Puesto número 16. Plutarco Elías Calles. Estabilizó la nación tras la fase caudillista de la revolución. Su mayor logro económico e institucional fue la fundación del Banco de México como banco central y emisor único, sentando las bases para una moneda estable y un sistema financiero nacional, porque antes circulaba multiplicidad de billetes revolucionarios. Esta medida ayudó a controlar la inflación posguerra. También creó la Comisión Nacional Bancaria para supervisar bancos. Se sanearon parcialmente las finanzas, se reorganizó la hacienda, reduciendo los gastos militares y aumentando los ingresos tributarios, logrando por fin superávits fiscales, recaudar más de lo que gastas. Promovió ciertas obras de infraestructuras como carreteras iniciales, fomentando la economía agrícola comercial. Pero no todo es color de rosa. Hacia final de su periodo, México empezó a sentir la antesala de la Gran Depresión. Los precios de exportación, por ejemplo del petróleo y la plata, ya empezaban a tener caídas desde 2 años atrás, contrayendo de esta manera la economía. También llegó la guerra cristera que estalló debido a sus políticas anticlericales estrictas. Dicha guerra civil regional afectó la producción agrícola en Occidente y generó gastos militares imprevistos. La inseguridad de zonas rurales evidentemente comenzó a aumentar. También el presidente Calles se terminó enriqueciendo por el poder y se le acusó de proteger los negocios de sus cercanos. Su gobierno se concentró en la autoridad del Estado sobre la iglesia, en fortalecer el ejército y en la educación laica. Si bien construyó escuelas rurales, el alfabetismo seguía siendo un problema. Gobernó en un periodo de transición postrevolucionario, con tensiones sociales aún muy latentes. Y justo antes de la Gran Depresión, nada sencillo. Mantuvo estabilidad, pero factores fuera de su control golpearon al final. Un desempeño económico discreto, avances institucionales importantes como el Banco de México, pero con crecimiento económico modesto, y conflictos severos como la guerra cristera que mancharon su gobierno. Su legado es más político que económico. Se lleva 52 puntos debido a que los indicadores de bienestar no mejoraron claramente en su sexenio, y dejó pendientes graves, un campo empobrecido y tensiones religiosas que estallarían poco después. Quedando de esta manera el ranking. Si agregáramos más cosas, yo lo pondría quizás en el último lugar por el maximato y la guerra cristera. Puesto número 15. Abelardo Rodríguez. El presidente que nos faltaba del maximato. 3 presidentes títeres bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles. Si te das cuenta, 4 de los 5 presidentes más bajos en el ranking son justamente del maximato. Pero es época post-revolucionaria, un desastre, la peor crisis económica de la historia de la Gran Depresión, ¿se entiende? Abelardo también fue un presidente interino y completó el periodo de Ortiz Rubio. Recuerda que este renunció. En solamente 2 años introdujo reformas importantes económicas para el país. México empezó a salir de la Gran Depresión. Tras 4 años de contracción económica, México por fin ya tenía resultados positivos. Abelardo implementó políticas anticíclicas sugeridas por su secretario de Hacienda, Alberto Pani. Este sujeto fue pilar en todos los éxitos durante el maximato. Entre sus logros destaca la creación de Nacional Financiera, banco de desarrollo destinado a financiar la industria nacional, que sería crucial para la futura industrialización. También fundó el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, hoy conocido como Banobras, para financiamiento de infraestructura. Dio impulso a la construcción de obras públicas para generar empleo, carreteras, caminos rurales. Estableció el salario mínimo a nivel federal, medida pionera para proteger a los trabajadores de la explotación y elevar su poder adquisitivo, institucionalizando un derecho laboral clave. Negoció también el primer acuerdo
método de pago de deuda externa post-revolución, restaurando la confianza financiera internacional de México. Su periodo fue muy corto para hacer cambios que realmente cambiaran la tendencia. La recuperación económica aún era débil, aunque hubo crecimiento, el PIB real todavía estaba 15 puntos abajo de su pico que fue en el 29. El desempleo seguía alto tras la Gran Depresión, la inflación prácticamente no era un problema, pero las finanzas públicas seguían muy frágiles, con baja recaudación y todavía muy dependiente del sector petrolero, que estaban justo en declive por competencia con Venezuela. No hubo inversiones extranjeras notables porque apenas estaba recuperándose la confianza, y recuerda que estos presidentes eran títeres de Plutarco Elías Calles, por lo que cualquier cambio atrevido era muy complicado. Rodríguez promulgó la reforma que prohibía la reelección de todos los cargos, consolidando la tradición antireeleccionista. Su mérito fue sentar bases institucionales en una época muy difícil, y un mérito por revertir la contracción económica en un periodo presidencial tan corto, pero dejó las bases para aquel presidente que comenzaría el cambio de verdad. Buenos resultados para mí para tan poco tiempo que estuvo. Incluso lo dejaría 3 puestos por arriba de los que vienen, pero el maximato, híjole, lo pone complicado. Se lleva una calificación de 55 sobre 100, por lo que así va el ranking actualmente. Puesto número 14, Enrique Peña Nieto. Vamos primero con lo mejorcito. Impulsó un conjunto de reformas estructurales al inicio de su gobierno, con potencial de modernizar sectores clave. Destaca la reforma energética, que abrió petróleo y electricidad a inversión privada, buscando mayor producción y menores precios. Por el otro lado, la reforma de telecomunicaciones. Disminuyó el monopolio de Telmex, llegaron más empresas con inversión, se redujeron los costos hasta un 40% y las llamadas de larga distancia ya no te la cobraban más. Se aprobó reformas financieras ampliando el crédito bancario, educativa como la evaluación docente, que generó protestas, y luego se quitó que fuera obligatoria, y fiscal aumentando el IVA en las fronteras, elevando ligeramente la recaudación tributaria. Estas medidas mejoraron la perspectiva de competitividad y atrajeron fuerte inversión extranjera en energías y en telecomunicaciones. En lo macro, Peña Nieto mantuvo estabilidad en los precios. El tema de la inflación estuvo siempre muy cercano al objetivo que se tiene. El PIB creció alrededor del 2.4% durante todo su sexenio y no hubo recesiones realmente. Se generó una gran cantidad de nuevos empleos, teniendo de hecho un récord sexenal, debido en parte a estas reformas laborales que flexibilizaron la contratación. La pobreza multidimensional tuvo una leve reducción, ayudada por la contención de inflación y programas sociales focalizados como Prospera o la ampliación de 65 y más. Dio buenos memes, la verdad, cuando México estaba unido en esos asuntos. Y ahora sí, vamos con lo feo. La implementación de varias reformas fue incompleta o incluso revertida. La apertura energética enfrentó la caída del precio del petróleo en el 2015. Frenando inversiones, Pemex se terminó endeudando mucho más. La producción petrolera siguió cayendo y tuvo una pésima gestión. El crecimiento económico quedó por debajo de lo prometido, como cada presidente. Y en la segunda mitad de su sexenio también llegaron problemas como la elección de Donald Trump y la renegociación del Telecán. Se depreció el peso demasiado y se frenó la inversión privada. La deuda pública aumentó por los déficits anuales, lo cual generó algunas alertas que, si bien se controlaron después, se catalogó como un mal manejo de deuda. El talón de Aquiles fue la corrupción y la impunidad. Esto evidentemente termina afectando a las inversiones también. Escándalos emblemáticos como la Casa Blanca y casos de desvíos multimillonarios que golpearon la confianza. México cayó en el índice de percepción de corrupción, ubicándose como uno de los peores para la OCDE, que esto también frena el potencial de cada reforma. La seguridad se descontroló tras la relativa destabilidad. Aunque al inicio la estrategia estaba focalizada y tenía un bajo nivel de desvividos, en el 2015 volvió a reventar. Bueno, ya ni hablar de Ayotzinapa, dejando un ambiente profundo de inseguridad y miedo por parte de los ciudadanos. Tuvo vientos a favor al principio, como la estabilidad macroeconómica mundial, pero también tuvo adversidades como la crisis del petróleo del 2015 y Donald Trump. Peña Nieto mostró una visión reformista y de continuidad macroeconómica, pero la ejecución deficiente. La corrupción y la inseguridad opacaron cualquier progreso. Para mí, su gobierno es un reflejo de no importa la buena idea que tengas, si estructuralmente estás podrido, nada va a funcionar. Se lleva una calificación de 58 de 100 y creo que su puesto sí está bien ahí. Así va por lo pronto el ranking. Puesto número 13. Luis Echeverría Álvarez. Inició bajo el lema de desarrollo compartido. Echeverría expandió el gasto en educación y en salud de manera masiva. Fundó la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Multiplicó universidades públicas en estados y construyó hospitales y clínicas del IMSS en zonas marginadas. La matrícula escolar y la esperanza de vida aumentaron en su sexenio. También creó instituciones para el desarrollo social como el Infonavit, para otorgar viviendas a trabajadores. Crucial en la inclusión financiera habitacional. Y el Fonacot para créditos al consumo de trabajadores. Y el favorito de muchos recientemente, la
la creación de la Profeco. En términos de crecimiento, la economía tuvo un crecimiento promedio del 5.9%, apoyada principalmente en el gasto público y la inversión. Diversificó relaciones internacionales, por ejemplo con China, y acercamiento a países no alineados pensando en nuevos mercados. Vamos con lo malo, porque todo esto no era gratis. Su política expansiva llevó un desequilibrio macroeconómico masivo, el gasto público desbordado, un déficit fiscal tremendo y el exceso de liquidez detonó la inflación y presión sobre la moneda. Echeverría trazó ajustes hasta el último momento, evitó que el peso se devaluara hasta que ya no podía evitarlo, y esto marcó un debilitamiento macroeconómico que se llevaría sobre la espalda durante más de una década. La deuda externa se disparó desde $6,000 millones hasta $20,000 millones. Evidentemente cayó la confianza empresarial y hubo fuga de capitales, por temores a políticas radicales como control de precios y de rentas. En lugar de apertura, instauró mayor control estatal, ahuyentando la inversión privada, la productividad no avanzó, México no aprovechó plenamente el boom petrolero y su gestión estuvo manchada de represión social. Continuó la guerra sucia contra disidentes, la masacre del jueves de Corpus, desaparición de opositores y antes de su presidencia, Tlatelolco. La percepción ciudadana de corrupción evidentemente subió, aunque no había mediciones, el descontento social era evidente. A pesar de la represión política, la delincuencia no tuvo altas estadísticas, pero la inestabilidad política del 76 generó pánico financiero. Echeverría heredó un país en auge gracias a las finanzas sanas de Díaz Ordaz. Su calificación se explica porque convirtió la bonanza de un país en el inicio del descontrol. Avances importantes en infraestructura social inclusiva, pero a costa de desestabilizar el país, iniciando un periodo de inflación, devaluaciones y endeudamiento cuyo costo México pagaría por años y sería la base para la década perdida. Se lleva una puntuación de 60 puntos sobre 100. Y en lo personal yo le daría muchísimo menos. Pero al final así va el ranking. Puesto número 12. Miguel de la Madrid. A ver, le entregaron un relajo. Plena crisis de deuda externa más esta inflación, cuando la economía está estancada y también hay una alta inflación. Su principal logro fue evitar un colapso financiero y sentar las bases para la recuperación mediante duras reformas. La Madrid implementó un drástico programa de ajustes con el Fondo Monetario Internacional, contracción fiscal, liberación comercial y reordenamiento del sector público. Cerró o privatizó más de 200 paraestatales ineficientes. Logró reducir sustancialmente la inflación que pasaba a México, que llegó a alcanzar hasta el 130% de inflación anual. Instauró el Pacto de Solidaridad Económica, un acuerdo entre gobierno, empresarios y trabajadores para congelar precios, tipos de cambio y salarios. Y esto ayudó a reducir la inflación a un 51%, rompiendo la inercia hiperinflacionaria y estabilizando por fin el peso. Esto ha ayudado a renovar la autonomía del Banco de México. Abrió la economía reduciendo las tasas de los aranceles del 100 al 20% en promedio. Vamos con los problemas. Los indicadores económicos fueron muy malos. El PIB apenas creció 0.6% en promedio, que si sumas los 6 años apenas llegó a un 3%. La inflación en 6 años fue de 3.632%, evidentemente destruyendo los salarios. La pobreza se disparó a mediados de los 80s y evidentemente la mayoría de las personas perdió su poder adquisitivo. Sumado que México subió catástrofes como el terremoto del 85, decenas de miles de desvividos más las pérdidas económicas que esto generó. La respuesta inicial del gobierno fue muy lenta y de esta manera empezó a perder credibilidad. De la Madrid comenzó una campaña de renovación moral contra la corrupción, pero con resultados muy limitados. Se investigó y encarceló a algunos exfuncionarios, más la percepción pública seguía siendo de impunidad, pues no servía de nada. Políticamente su mandato vio estallidos sociales, y sin mencionar la famosa caída del sistema. ¿Heredó una economía en estado de desastre por López Portillo? Sí. Una deuda impagable, reservas exhaustas, fuga de capitales tras la nacionalización de la banca, choques externos como desplome del precio del petróleo. Se le ve un hándicap porque estas cosas no son necesariamente su culpa, pero eso no le resta parte de su responsabilidad. Se reconoce que tomó decisiones muy complicadas que ayudaron a formar las bases de la recuperación de los 90, por lo que se lleva una calificación de 65 puntos sobre 100. Igual que con Echeverría, yo lo pondría muchísimo más bajo, pero así salió la puntuación. Por lo pronto, así va el ranking. Puesto número 11, Andrés Manuel López Obrador. A ver, vamos primero con las ventajas como siempre. Su sexenio combinó disciplina fiscal y un fuerte énfasis en redistribución social. A pesar de la pandemia del COVID-19 se decidió mantener la deuda pública del país alrededor del 50%. Esto ayudó a que el país conservara su grado de inversión aunque con una perspectiva debilitada. AMLO aplicó una austeridad al gasto corriente gubernamental, reduciendo salarios altos, eliminación de fideicomisos, etc. Se respetó la autonomía del Banco de México, que fue un
pilar fundamental. Contuvo la inflación post pandemia con políticas monetarias agresivas, acumuló reservas y sostuvo la confianza en el peso. El tipo de cambio se mantuvo fuerte, incluso cerrando alrededor del 17 pesos por dólar en el 2024. En el ámbito social, los resultados fueron incluso muy sobresalientes. La pobreza multidimensional bajó a 29.6% en el 2024, reduciendo el número de personas pobres en 13 millones y los niveles de desigualdad llegaron a su nivel más bajo en décadas. Estos avances se explican en gran medida por el incremento histórico del salario mínimo real y la masificación de los subsidios como la pensión para adultos mayores, junto con las becas y programas para los jóvenes. La inflación, sin embargo, repuntó globalmente, principalmente por factores internacionales como la pandemia y el conflicto de Rusia con Ucrania, mostrando un control relativo nuevamente por el Banco de México. La inclusión financiera se impulsó marginalmente con la banca de desarrollo. Se creó el Banco del Bienestar, ampliando sucursales en áreas rurales para dispersar pagos sociales, y se promulgó la ley FinTech, derivada del sexenio anterior, pero despegó bajo la gestión de López Obrador, creciendo el número de billeteras virtuales. Vamos con lo malo, porque esto es parejo. El crecimiento económico fue bajísimo, incluso descontando la pandemia. El PIB tuvo un crecimiento promedio cercano del solo 0.9%. Es el menor crecimiento sexenal desde Miguel de la Madrid. México fue uno de los países con el peor manejo de la pandemia económicamente hablando. La contracción del 2020 del 8.2% del PIB fue de las peores de Latinoamérica. Y a diferencia de otros países, no se aplicaron programas de estímulos significativos, lo que hizo que la recuperación fuera todavía más lenta. Esto provocó pérdidas permanentes en niveles de inversiones y de empleos. La calificación crediticia soberana se deterioró. Tanto Fitch como Moody's degradaron la nota de México, aunque se mantuvo en un grado de inversión. La competitividad futura quedó comprometida en la energía. Apostó por Pemex y CFE, fortaleciendo sus monopolios, pero el talón de Aquiles fue Pemex. Las millonarias inversiones en refinación y Dos Bocas no evitaron que la empresa siguiera generando pérdidas operativas, aumentando su deuda y convirtiéndose en un riesgo grave para las finanzas públicas. Pero México ganó competitividad manufacturera, esto por factores externos, por la competencia entre China con Estados Unidos, más que por acciones de política interna. Y a pesar de eso, México no pudo crecer su nueva inversión extranjera, teniendo que usar el discurso de récord de inversión extranjera, sin mencionar que esto es realmente reinversión. Como olvidar los macroproyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, los cuales buscaban detonar desarrollo regional y autosuficiencia energética, pero enfrentaron sobrecostos, baja rentabilidad inmediata y cuestionamientos ambientales. Sus programas sociales masivos lograron reducir cifras de manera histórica, aunque plantean dudas de sostenibilidad fiscal. Al crecer sus costos con el tiempo, son más un alivio temporal que una solución estructural en la baja productividad, la informalidad y falta de empleos de calidad. En gobernanza y seguridad, los resultados fueron mixtos con aires negativos. AMLO hizo la anticorrupción como parte de su discurso, pero los índices internacionales no mejoraron. México cayó al peor puesto histórico en el índice de percepción de corrupción. En seguridad, la violencia se mantuvo alarmantemente alta, llegando a un nivel máximo, y aunque se estancó, no hubo mejoría sustantiva respecto a su periodo. La estrategia de abrazos, no balazos, no logró pacificar regiones controladas por este tipo de situaciones. AMLO enfrentó choques severos como la pandemia, inflación mundial, el conflicto de Rusia con Ucrania, pero también gozó de condiciones externas favorables, como el boom exportador con Estados Unidos o el reshoring. Su gobierno no generó crisis financieras, pero los principales amortiguadores fueron por el Banco de México, no de la política fiscal. Se lleva una calificación de 68 puntos sobre 100. En lo personal, yo lo pondría no más arriba, más bien yo bajaría algunos que todavía faltan. Puesto número 10, Felipe Calderón Hinojosa. A ver, vamos primero con lo positivo como siempre. Administró con solvencia económica durante la gran recesión del 2008 y 2009, que para muchos es categorizada como la peor crisis global desde la Gran Depresión. Aunque México sufrió una contracción severa en el 2009, Calderón respondió con estímulos fiscales temporales, apoyos al empleo y expansiones del gasto público en infraestructura, logrando una recuperación rápida en el 2010. Mantuvo la inflación estable y fortaleció el panorama macroeconómico. Instituyó la ley de responsabilidad fiscal para limitar déficits y ahorros en bonanzas. Durante su sexenio, las reservas internacionales del Banco de México se triplicaron, proporcionando colchones para cualquier problema. Aunque muchos no lo saben, Calderón sí invirtió mucho en infraestructura. Por ejemplo, el programa Plan Nacional de Infraestructura amplió carreteras, más de 20,000 kilómetros construidos o modernizados, puertos y aeropuertos, buscando reducir costos logísticos. Firmó nuevos acuerdos comerciales, por ejemplo México con Perú, expandió la cobertura del seguro popular fuertemente, pasando de 40 millones a 52 millones, acercándose a la cobertura médica universal. Continuó el
el programa de oportunidades y duplicó su presupuesto, con impactos positivos en los indicadores de educación y salud, y el desempleo se mantuvo relativamente. Vamos con lo feo porque aquí es todo parejo. Estos ya todos se la saben. La seguridad. Calderón lanzó la guerra frontal contra el narcotráfico, desplegando fuerzas armadas que desencadenó la violencia. La tasa de desvividos se disparó gravemente, la calidad de vida y la confianza en el gobierno se sepultó gravemente, debido a la creciente percepción de inseguridad. En la corrupción hubo esfuerzos por depurar, pero también se reportaron casos de infiltración en su gabinete. Bueno, y cómo olvidarse de sus millonarias obras de infraestructura como la famosa Cremax o la famosa Barda de Calderón. Aunque se promovieron bancos en zonas populares, realmente la inclusión financiera no avanzó. Su mandato estuvo marcado por choques externos, por ejemplo la crisis subprime del 2008 o el brote del H1N1 que golpeó fuertemente al turismo y al consumo. Calderón sí cumplió con la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional, como mantener la autonomía del Banco de México o finanzas públicas sanas, pero el costo social por la seguridad fue demasiado alto, limitando los beneficios de esta estabilidad económica. Se lleva una calificación de 70 puntos sobre 100, entrando en el top 10. Pero en lo personal yo no lo pondría ahí ni más alto. Por lo pronto así va el ranking. Puesto número 9. Miguel Alemán Valdés, representante del auge de la posguerra, y fue el primer presidente civil tras la revolución. Todos los anteriores eran militares. Promovió la industrialización acelerada y fue parte de los presidentes del Milagro Mexicano, el mejor periodo económico para el país. Miguel Alemán fomentó la inversión en infraestructura a gran escala. Construyó grandes presas, carreteras, modernizó puertos, sentando las bases para el crecimiento agrícola e industrial. Impulsó la industria siderúrgica de Altos Hornos de México y a Pemex. Además impulsó instituciones financieras como Nacional Financiera, esta ya te la había mencionado. Su gobierno promovió el turismo como industria, construyó ciudad universitaria e infraestructura turística en Acapulco, diversificando de esta manera la economía. En educación elevó el presupuesto significativamente, se construyeron miles de aulas y se apoyó para la expansión del UNAM, y en términos de crecimiento económico fue demasiado resaltable. Sin embargo, todo es cuestión de equilibrios. Vamos con lo malo. La fuerte expansión conllevó a presiones inflacionarias. El gasto público se disparó sin suficiente recaudación, o sea, el déficit fiscal está aumentando y por obvia respuesta se estaba financiando con deuda. El peso se mantuvo firme bajo su mandato, pero con sobrevaluación creciente. Al finalizar su sexenio, las reservas internacionales se estaban agotando, la cual incubaba la devaluación del peso que su sucesor tenía que tomar en cuenta para poder salvar a la economía del país. La era de Miguel Alemán se remarcó principalmente por la corrupción y el amiguismo de los altos funcionarios. Alemán mismo fue acusado por enriquecimiento ilícito. Tanta construcción de obras había puertas a más oportunidades de hacer fraudes. Y que sí, modernizó al país, pero su administración fue vista como la cuna de la corrupción de un joven PRI. La prosperidad solo se concentró en las ciudades, ampliando aún más la brecha de desigualdad entre rural y urbano, por lo que la población rural realmente no vio mucha mejoría. La seguridad internamente fue pacífica, nada relevante, pero la rápida urbanización sí trajo consigo delincuencia. Se benefició de la posguerra por la alta demanda de materias primas, pero el capital extranjero nuevamente empezaba a influir demasiado en México. Sí fue el presidente más flojito del Milagro Mexicano, que de no ser por su sucesor toda la economía hubiera colapsado, pero eso no niega la modernización económica lograda y la ampliación en infraestructura y sobre todo en educación, pero frenado por los problemas de corrupción, manchando un poco su legado. Al final se lleva una puntuación de 72 puntos sobre 100. No lo veo mal, quizás unos puestos más arriba o más bien bajar un poquito de los que todavía faltan. Por lo pronto así va el ranking. Puesto número 8, Vicente Fox Quesada. Vamos primero con lo bueno. Después de 71 años de gobierno de PRI, llegó una nueva propuesta política que mantuvo la estabilidad económica. Fox sostuvo la estabilidad macroeconómica heredada por Zedillo, estabilidad de precios e inflación controlada dentro de los parámetros del Banco de México, y un tipo de cambio flexible manejado sin crisis. No hubo recesiones significativas, la verdad, y mantuvo un crecimiento anual promedio modesto y finanzas públicas sanas. Fox priorizó la estabilidad fiscal, reduciendo la deuda pública externa, logrando incluso bajar el porcentaje de deuda con respecto al PIB del 32% al 22%. Además creó el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros para ahorrar excedentes, mostrando una responsabilidad fiscal. En competitividad fortaleció los lazos comerciales, consolidó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y firmó el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea y otros tratados, diversificando de esta manera la economía mexicana. Impulsó la competencia del sector de telecomunicaciones y promovió la confianza empresarial con políticas pro mercado. Lanzó oportunidades a nivel nacional contra la pobreza. De este ya te había
había contado, y creó el Seguro Popular de Salud para dar cobertura médica a población no derechohabiente, aumentando la inclusión social y financiera. La pobreza mostró leve disminución hacia el 2006 y la desigualdad de ingresos se redujo ligeramente. Just like you know, vamos con la parte no tan buena o negativa. A pesar de la estabilidad, el crecimiento económico no fue lo prometido, como todos. Tenía propuestas controversiales como el IVA generalizado, que todos los bienes y servicios tuvieran el impuesto sobre valor agregado, incluyendo los bienes indispensables, y una reforma energética que abría Pemex a las inversiones. Aunque esto es cuestión de perspectiva si es bueno o malo, pero al final ninguna de las dos se aprobó. Aunque creó el Instituto Federal de Acceso a la Información para presuntamente más transparencia, aún así surgieron diferentes controversias menores, por ejemplo el tema de las toallas. Fox heredó una tasa de desvividos baja y evitó la confrontación frontal con los cárteles, lo cual esto ayudó a mantener la violencia relativamente baja. Sin embargo, eso también permitió a que los cárteles se fortalecieran. Le tocó gobernar durante la bonanza petrolera y económica de Estados Unidos, aunque también le tocó la burbuja financiera.com y el impacto del 11 de septiembre. Se lleva una puntuación de 74 puntos sobre 100. Sorprendente la verdad, pero entendiendo los contextos que a diferencia de sus sucesores, a él no le tocó ningún tipo de crisis. Entonces, por lo pronto, así va el ranking. Puesto número 7. Adolfo Ruiz Cortines. Este sí era re bueno. El líder austero del mejor periodo económico de la historia de México, el Milagro Mexicano. Condujo una gestión de saneamiento financiero y consolidación del crecimiento. Ruiz Cortines enfrentó presiones inflacionarias de su predecesor Miguel Alemán. Realizó una devaluación ordenada del peso para corregir desequilibrios externos. Esto restauró la competitividad de las exportaciones y frenó la salida de reservas. A partir de ahí, su política monetaria fiscal conservadora mantuvo los niveles de inflación estables y un peso también estable. Y a pesar de este ajuste, la economía mantuvo un fuerte crecimiento económico del más del 6% gracias al sector industrial. Apoyó la agricultura, expandió la cobertura del IMSS a más ciudades, consolidó el reparto agrario y otorgó el voto a la mujer en las elecciones. Lanzó campañas contra la corrupción llamada campaña de moralización, marcando su gobierno como honesto y justo. Vamos ahora con los detalles, aunque realmente no diría que son cosas malas. Continuó el modelo proteccionista, por lo cual la industria mexicana no tenía competencia del extranjero. Algo sostenible en los 50, pero problemático para largo plazo. La inclusión financiera fue moderada con Ruiz Cortines. Promovió el ahorro popular, fortaleció el patrono del ahorro nacional y la banca de desarrollo. Pero la mayoría de la población rural seguía fuera del sistema financiero. Si bien él tuvo la fama de incorruptible, las redes del PRI de su antecesor pues ya se estaban notando más. Los 50 fueron realmente pacíficos, no hubo signos de violencia o de rebeliones notorias. Un punto fundamental fue la percepción ciudadana de seguridad y confianza en el gobierno, que bajo su mandato fue alta, dado su estilo sencillo y cumplimiento de promesas, por ejemplo recortando su propio salario. No enfrentó crisis internacionales mayores y fue un periodo más de auge global, además de que sus ajustes previnieron una gran crisis. Ruiz Cortines lo hizo todo bien, pero tenía manchas de su antecesor. Se lleva una calificación de 75 puntos sobre 100. Para nada me parece justo y sin problema para mí es fácil un top 1 o top 2, pero bueno, así quedó. Por lo pronto, esto es lo que llevamos del ranking. Puesto número 6. Manuel Ávila Camacho. El último presidente militar y el primer presidente del Milagro Mexicano, el mejor periodo económico de la historia. Condujo la economía durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando fuertemente las oportunidades que habían. Bajo su gestión, México entró tardíamente en la guerra del lado aliado después del ataque a Pemex por submarinos alemanes de 1942, lo cual garantizó acceso preferencial a mercados de Estados Unidos. Se impulsaron las exportaciones agrícolas y manufactureras ligeras para Estados Unidos justamente por esta guerra. El crecimiento económico fue muy alto, del 6% en promedio y llegando incluso al 14% para algunas fuentes, y con pleno empleo debido justamente al conflicto mundial. Ávila Camacho abandonó la retórica socialista de su antecesor y forjó la unidad nacional, ganándose la cooperación del sector privado. Estabilizó la inflación que venía a la alza mediante el control de precios y aumentos salariales moderados. Creó el IMSS por ley, cubriendo inicialmente a trabajadores urbanos. Esto fue un avance crucial para el bienestar social, extendiendo atención médica y pensiones para el sector formal. También invirtió en la alfabetización y aumentando aún más el sector de educación de secundaria técnica, aumentando la fuerza laboral. Igual que en el video anterior, vamos con lo menos bueno. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, México pasó por una reconversión económica. Aunque se había industrializado parcialmente, la dependencia con Estados Unidos era fuerte. No se abrieron tratados nuevos porque estábamos en una época de proteccionismo. El país siguió el modelo de sustitución de importaciones que, si bien al inicio era bueno, pero a la larga la protección arancelaria ya se estaba volviendo ineficiente. La inclusión financiera no fue de sus fortalezas
esa es la verdad, y la banca permaneció elitista, aunque el auge económico también permitió mayores créditos. Ávila Camacho es recordado como un presidente conciliador y honesto, redujo tensiones entre la iglesia y el Estado, lo que ayudó a pacificar al país en términos sociales. La corrupción percibida fue relativamente baja, realmente no hay ninguna acusación formal de su gobierno. Con la guerra hubo escasez de algunos bienes y un aumento ligero en el mercado negro, pero la criminalidad violenta se mantuvo baja. Se benefició por un entorno extraordinario como la Segunda Guerra Mundial, y si bien tuvo una gran estrategia creando el milagro mexicano, también afrontó riesgos como posible escasez por justamente ayudar tanto. Ávila Camacho dejó finanzas públicas muy sanas, reservas acumuladas por el superávit de la guerra, un legado institucional importante como el IMSS, comenzando este gran auge económico. Se lleva una calificación de 78 puntos sobre 100. Híjole, eso es igual que el anterior, se me hace demasiado injusto. Yo a Ávila Camacho lo hubiera puesto entre un top 4 o un top 5, pero bueno, así tocó. Por lo pronto, esto es lo que llevamos del ranking. Puesto número 5, Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por dónde empiezo? Uno de los mandatarios de mayor legado estructural. En términos de indicadores, su crecimiento económico en teoría fue moderado, del 4.5% anual a comparación de sus sucesores, pero mucho mayor que los modernos. Pero sus políticas sentaron las bases para todo el desarrollo que vendría después en el país. Cárdenas implementó una ambiciosa reforma agraria. Repartió 18 millones de hectáreas de tierras a campesinos en ejidos, lo que redujo la concentración agraria y alivió la pobreza rural, aunque con una productividad inicialmente baja. Nacionalizó estratégicas industrias, la explotación petrolera, creando a Pemex, consolidando para México el control de sus hidrocarburos, y también nacionalizó los ferrocarriles. Estas acciones, si bien conflictivas internacionalmente, fueron populares y a mediano plazo ya aportaban demasiados ingresos y empleos. Cárdenas impulsó la educación pública con orientación socialista, expandió escuelas rurales, incrementó la matrícula primaria y la alfabetización, y fundó el Instituto Politécnico Nacional para Formación Técnica. Elevó salarios mínimos y apoyó la organización obrera, lo que mejoró las condiciones laborales. Me encantan estos presidentes porque lo malo tampoco lo es tanto. Su financiamiento de políticas sociales y nacionales comenzaron a generar presiones fiscales e incluso una inflación moderada. El gasto público incrementó sustancialmente para la infraestructura y para los créditos agrarios. Aunque México salió relativamente pronto de la Gran Depresión, la situación internacional pues era volátil. La moneda sí sufrió algunas devaluaciones pero controladas, y al corto plazo la expulsión de las empresas petroleras extranjeras pues planearon un tipo de boicot contra el petróleo mexicano, rehusándose a comprarlo. La productividad agrícola no tuvo incrementos significativos al inicio, limitando de esta manera su crecimiento económico. Sin embargo, invirtió en presas y caminos, fundó Nacional Financiera para impulsar la industrialización, que esta es la que te he mencionado en varios videos, lo que preparó a México para el modelo de sustitución de importaciones que te conté en el video anterior. Cárdenas es reconocido por su integridad personal, la corrupción no desapareció siendo un periodo post-revolucionario, las cosas apenas se estaban calmando, pero se combatió las influencias de Calles, incluso exiliándolo y poniéndole fin al maximato. Enfrentó alzas en la violencia política al inicio, tanto por los cristeros como por los movimientos callistas, esto evidentemente de su predecesor, Plutarco Elías Calles. Pero poco después restauró el orden en el país. Heredó un país con secuelas de la Gran Depresión, tensiones sociales, incluyó turbulencias como la Guerra Civil Española y los susurros de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así pudo afrontar estos retos y haciendo inversiones para largo plazo, transformando la estructura económica y social del país. Pero se refleja este equilibrio altísimo en impacto histórico y social. Cárdenas dejó un país con las bases necesarias para que llegara el milagro mexicano. Su calificación es de 80 puntos sobre 100. Para mí, este sí era un top 2 o un top 1 junto con Ruiz Cortines, pero bueno, así salió. Por lo pronto, así tenemos el ranking. Puesto número 4, Ernesto Zedillo Ponce. Órale, pues vamos con lo positivo primero. Asumió en circunstancias críticas y su sexenio es visto como estabilizador y reformador. Frente a la brutal crisis financiera del error de diciembre, Zedillo aplicó medidas duras pero efectivas. Liberalizó el tipo de cambio y negoció un rescate internacional con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos para que no colapsara todo. Gracias a ello, México se recuperó rápidamente. Tras una dura caída del PIB en 1995, el crecimiento repuntó al siguiente año. Zedillo consolidó la autonomía del Banco de México y con ella una política antiinflacionaria estricta. La inflación había saltado demasiado en 1995 y regresando a un solo dígito. En lo fiscal implementó austeridad y reestructurando la deuda bancaria interna mediante el FOBAPROA.
evitando un colapso bancario de todo el sistema financiero del país, aunque socializando pérdidas. Ya saben lo polémico que es este tema. México continuó con la apertura comercial metiéndose en la OCDE, se consolidó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y promovió la modernización industrial. Su gobierno inició la reforma al sector eléctrico permitiendo autoabasto privado y sentó bases para competencia en telecomunicaciones. Zedillo creó el programa Progresa, pionero de transferencias condicionadas a hogares pobres para educación, salud y nutrición. Al finalizar los 2000, la pobreza había bajado respecto a su pico en el 96, recuperando niveles previos. También promulgó la reforma para un nuevo sistema de pensiones, las AFORES, mejorando la inclusión financiera a largo plazo. Vamos ahora con lo complicado. Sí tuvo menos escándalos que Salinas, pero todo lo que desencadenó el FOBAPROA es complicado. Fraudes multimillonarios bancarios, mucha gente impune, etc. Al inicio sí se vieron incrementos en la delincuencia, pero hacia los 2000 la tasa de desvividos había bajado a sus niveles más bajos en décadas. Persistieron problemas de derechos humanos como la masacre de Acteal. Políticamente, Zedillo fortaleció la institucionalidad democrática, respetó la autonomía del nuevo IFE, supo manejar la crisis del 94 y se llevaron sólidas políticas económicas y reformas estructurales bajo gran presión. Zedillo dejó la economía estabilizada, un sector financiero saneado y bases para un México más competitivo. Se lleva una calificación de 83 puntos sobre 100. La verdad no sé cómo se coló hasta acá, pero bueno, así quedó. Por lo pronto así va el ranking, llegando por fin al top 3. Menciones honoríficas. Fueron piezas claves en la historia económica y política de México, pero no forman parte del ranking moderno porque fue hecho bajo una época de un México institucional. Vamos primero con Francisco I. Madero, símbolo de la democracia y la transición en contra del porfiriato. Madero inició un gobierno breve pero crucial. Su énfasis estuvo en abrir el sistema político a la participación y limitar la reelección, pero careció de un proyecto económico. Enfrentó descontento agrario por no avanzar lo suficiente en la reforma de tierras, conflictos con el viejo régimen por querer democratizar la política y presiones de movimientos sociales que no supo integrar. Su caída rápida con el golpe de estado de Victoriano Huerta reflejó la fragilidad de un México en transición. Si tuviéramos que incluirlo, estaría en el puesto número 13 de 20 presidentes. Venustiano Carranza, como líder constitucionalista y el primer presidente formal tras la revolución. Su mayor legado fue la Constitución de 1917, que incluyó avances sociales y económicos pioneros, reparto agrario, derechos laborales, la primera constitución del mundo en agregar esto. En lo económico enfrentó grandes retos, destrucción productiva, inestabilidad financiera y evidentemente conflictos armados todavía. Aunque no logró estabilizar la economía en su breve mandato, sentó las bases jurídicas del México moderno, con reglas para redistribución de riqueza y mayor intervención estatal en la economía. Si tuviéramos que incluirlo, Carranza estaría en el puesto número 12 y Francisco I. Madero bajaría al puesto número 14 de 21 presidentes. El general Porfirio Díaz. Complicado porque son más de 30 años de presidencia. Su largo mandato consolidó la estabilidad política tras décadas de guerras civiles, recibiendo un país casi en ruinas y prácticamente sin infraestructura de nada, pero aún así creó condiciones para un despegue económico. Bajo el porfiriato, México vivió una expansión como nunca de la infraestructura ferroviaria, la atracción de inversión extranjera, crecimiento del PIB y modernización urbana en ciudades claves. Sin embargo, todo este proceso vino de la mano de una desigualdad social inmensa. Concentración de tierras en manos de hacendados, represiones políticas, entrega de todo lo que produce a extranjeros, lo que alimentó el descontento generando pues la revolución. Porfirio Díaz representa el auge de la modernización económica autoritaria. Necesitaría decenas de videos para explicar todo lo que pasó con él. Si tuviéramos que incluirlo en el ranking, quedaría en el puesto número 3, Carranza caería al número 13 y Francisco I. Madero terminaría en el puesto número 15 de 22 presidentes. Puesto número 3. Carlos Salinas de Gortari. De los presidentes más polémicos de la historia, vamos primero con lo bueno. Lideró una transformación estructural de la economía. Recibió un país en desastre con alta inflación y crisis de deuda latente. Desde la presidencia de Miguel de la Madrid, sus medidas económicas estaban saneando la crisis poco a poco. Logró reducir la inflación mediante pactos económicos y disciplina fiscal. Aunque el crecimiento promedio fue menor que en los 60 años, representó una notable recuperación tras la década perdida. Salinas impulsó la apertura comercial, negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, integrando a México en la economía norteamericana.
Esta apertura trajo inversión extranjera directa récord en sectores industriales y financieros. Debido a las grandes deudas de los gobiernos anteriores, inició un programa de privatización para poder reducir el gasto fiscal que tenía el gobierno. Teléfonos de México, bancos, siderúrgicas, aerolíneas, entre otras, vendiendo varias empresas ineficientes y que representaban un costo alto para el país, aunque benefició a grupos cercanos al poder. Mejoró la infraestructura y la productividad con inversiones al sector de telecomunicaciones. Lanzó el programa Solidaridad, orientando a combatir la pobreza extrema con obra comunitaria y servicios básicos, logrando cierta reducción de la pobreza en zonas rurales durante su sexenio. Además, elevó considerablemente la cobertura educativa primaria. Amplió programas en vacunación y salud, mejorando a México en el IDH. Se promulgó la ley de mercado de valores, modernizando las bolsas de valores, permitiendo aún más entrada de dinero y de inversiones al país. Privatizó nuevamente la banca tras el desastre de López Portillo. Después de haber mejorado la estructura económica, le quita 3 ceros a la moneda, creando los nuevos pesos. Por eso te puede tocar aún monedas con una N. Esto no funcionaría si no mejoraras primero la estructura. Y a diferencia de lo que muchos creen, no, quitarle 3 ceros a la moneda no es una devaluación disfrazada. Vamos con lo sumamente complicado de este presidente. La gobernanza y corrupción fueron talones de Aquiles. Si bien Salinas proyectaba modernidad, su gestión estuvo marcada por escándalos y opacidad. Hubo denuncias de enriquecimiento ilícito en las privatizaciones. México mejoró marginalmente en percepción de corrupción internacional, solo porque antes no se medía sistemáticamente. Internamente persistía la desconfianza. La delincuencia organizada empezó a aflorar. Por ejemplo, el asesinato del cardenal Posadas, incremento del narcotráfico, aumento en la tasa de homicidios y un aumento en la inestabilidad política. El levantamiento armado en Chiapas, los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Maciú, factores que afectaron la confianza institucional. Su manejo del tipo de cambio, complicado. Sostuvo el peso contra el dólar de manera artificial a costa de las reservas del Banco de México. Esto como detonante del error de diciembre que Salinas culpa a Zedillo y Zedillo culpa a Salinas. Luego te explico qué pasó ahí. Se le reconoce haber capitalizado el fin de la Guerra Fría. Modernizó la estructura del país, sí, pero igual creó una red de corrupción por parte de los empresarios muy fuerte y una estabilidad política que el PRI jamás se iba a recuperar. Se lleva una calificación de 85 puntos sobre 100. Personalmente, en términos económicos, sí hizo un gran trabajo desde antes de ser presidente. Y como esto es un ranking económico, no veo tan mal su puesto. Por lo pronto, así queda el ranking y estaremos a la espera del top 2. Puesto número 2. Adolfo López Mateos. Un presidente más del milagro mexicano, el mejor periodo económico de la historia de México. Continuó e incluso superó la senda del crecimiento estabilizador. El PIB creció alrededor del 6.4% en promedio anual con baja inflación, consolidando la industrialización sustitutiva de importaciones. López Mateos destaca en el bienestar social por logros importantes. Instituyó el reparto gratuito de los libros de texto y creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE para los amigos, ampliando cobertura de salud y pensiones a empleados públicos. Lanzó programas de desayuno escolar y obras en educación básica, reduciendo el analfabetismo. La expansión económica permitió aumentos en el salario real y una ligera disminución en la desigualdad de ingresos. Aunque México aún estaba cerrado comercialmente, su gobierno nacionalizó la industria eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, la CFE, para reducir tarifas y mejorar infraestructura energética. Una decisión polémica, pero que a corto plazo sí pudo garantizar suministro eléctrico a la creciente industria. Mantuvo la confianza en los inversionistas nacionales con una prudencia fiscal y con una alta inversión pública en la infraestructura. Como todos, vamos con lo malo. La inclusión financiera sí quedó un poquito rezagada. La bancarización seguía siendo muy ajena a las zonas urbanas, no hubo iniciativas financieras destacables y el sistema bancario seguía siendo oligopólico. La corrupción era percibida como moderada, pero la falta de mecanismos independientes impedía detectarla bien. Fue un periodo pacífico en cuanto a criminalidad común y las tasas de desvividos también se quedó baja, pero hubo conflictos políticos sociales, movimiento ferrocarrilero, movimientos magisteriales, resueltos con cooptación o represión focalizada, pero sin grandes estallidos de violencia. Su gobierno es recordado como uno de los más prósperos en toda la historia moderna de México. Aprovechó un entorno global muy saludable y también supo aprovechar el país sano que le dejó Ruiz Cortines. Se lleva una calificación de 88 puntos sobre 100, llevándose el segundo puesto, quedando de esta manera el ranking. Puesto número 1. Gustavo Díaz Ordaz.
Vamos con lo bueno primero. La mano dura de México, el último presidente que nos faltaba del milagro mexicano, el mejor periodo económico de la historia del país. Las finanzas públicas se caracterizaron por disciplina fiscal, equilibrio presupuestal y un endeudamiento externo manejable, lo que dio confianza a inversionistas nacionales y extranjeros. Hubo expansión importante en la infraestructura, se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México, se construyeron carreteras y obras hidráulicas, además de una fuerte inversión en energía eléctrica y vivienda. El clima internacional fue muy favorable, con un mundo en expansión económica y con el costo del crédito muy bajo. En frente a lo social se registraron avances importantes en la educación y en la salud. Se redujo el analfabetismo, se amplió la cobertura del IMSS y programas de vivienda comenzaron a atender sectores obreros. Aunque la distribución del ingreso seguía siendo desigual, la pobreza rural disminuyó levemente gracias al crecimiento sostenido. Aunque sea el número uno, también tiene sus problemas. La corrupción persistió tanto en el manejo del presupuesto como prácticas clientelares ya muy típicas del PRI de esa época, aunque sin escándalos financieros mayores que se supieran. En seguridad pública, ya lo sabemos. En términos políticos y de gobernanza, su sexenio estuvo marcado por el autoritarismo del régimen priista. La represión social culminó con la matanza de Tlatelolco. El aparato autoritario del Estado en época moderna es un máximo esplendor. Díaz Ordaz heredó una economía ordenada por parte de Adolfo López Mateos y gobernó en un entorno internacional en expansión. Su sexenio consolidó el auge más prolongado y estable del milagro mexicano, aunque su legado quedó completamente manchado por el autoritarismo y la violencia. Se lleva una calificación de 90 puntos sobre 100. Quedando como el mejor presidente de la historia de México económicamente hablando según el puntaje. Quedando finalmente de esta manera el ranking presidencial.